Hola, ¿cómo están? Les mando un gran saludo. Eh, Estamos en esta situación de entrega a través de las aulas web de este primer trabajo de concept, que es lo que propusimos desde la cátedra para abordar en sus distintas etapas el desarrollo de una narrativa ilustrada. Vimos ya bastantes trabajos que han enviado. Queremos entonces reforzar un poco algunos temas y mostrar por ahí en algún ejemplo de algún trabajo que como profesores o como ilustradores ya hemos realizado eh, y están en un formato impreso, están en un libro ya, para que ustedes vean eh, cómo la definición del estilo, del género, a través de estos elementos inspiracionales que reúne el concept, lo que hemos llamado concept, o que en el mundo profesional, tanto de la publicidad, bueno, de los estudios de diseño, de decoración, de animación, se puede denominar como concept, que hace referencia al concepto artístico, o sea, algo que defina concretamente los personajes, los objetos que rodean al mundo del personaje, los fondos, los espacios, la tipografía, la vestimenta, gestualidades puede tener del personaje y principalmente su lenguaje artístico. O sea, cómo reunir, despojando de otro montón de accesorios, elementos que definan la estética, por el hecho de que ustedes vean cómo alguno de nosotros, en otra oportunidad será otro de los profesores del equipo, eh, eh, trabaja en lo que nosotros les proponemos a ustedes, ¿no? Porque si no puede ser, bueno, un capricho nuestro. Pero me gustaría que lo vean en un trabajo que además en este caso ha sido publicado por una editorial de la facultad. La editorial Papel Cocido, no sé si la conocen, eh, editorial que generalmente publica trabajos académicos, revistas de los distintos departamentos de la facultad, compilados teóricos, etcétera. Un montón de producción que sería bueno que vean desde su web. Pero en este caso, hace algo más de un año, la propuesta fue iniciar una colección de libros infantiles inspirados en poemas o canciones de América Latina. Entonces, se nos propuso, me convocó Florencia, la directora de editorial, Florencia Mendoza, para hacer un libro ilustrado infantil. Decidimos charlando que sea la canción Duerme Negrito, canción popular de América Latina, del Caribe, Atahualpa Yupanqui, que es alguien que músico argentino que hizo sus versiones y sus interpretaciones de esta canción, decía que era una canción popular que él mismo recogió de la frontera entre Venezuela y Colombia, o sea que es de la zona del Caribe y que es de autor anónimo. Bueno, vamos a escuchar después la canción en un tramo de este video. Eh, entonces, si bien se cuenta en este caso con algo musical que nos estimula, que nos mete en un mundo, ustedes tienen un cuento, la canción tiene un texto también, pero en este caso yo me guié también por el sabor, digamos, el clima de esta canción, que es una canción de cuna, que es una canción donde se trata de una madre que se va a trabajar, no sé, a una cosecha, probablemente de café, eh, y quien lo cuida, que podría ser una amiga de este personaje que es la madre, le canta una canción al nene, al niño, que se nota que es pequeño, y le dice lo que va a pasar cuando regrese la mamá de trabajar. Tanto la letra como la atmósfera de la canción, digamos, eh, propone, yo lo tomé así, por lo menos, obviamente son todas interpretaciones y hay muchas versiones de cuentos ilustrados sobre esta canción también, pero digo cómo lo tomé en este caso, eh, es pensando en una atmósfera muy campesina, muy sencilla, que retome el universo de imágenes que puede tener la artesanía, el tallado en madera, la cerámica, lo textil tal vez de esos pueblos. Entonces
después de escuchar varias veces la canción y meterme en tema, algo parecido a lo que ustedes harían con el cuento, leerlo varias veces, buscarles un espíritu, un alma al trabajo, bueno, encontré que podía rumbear por ese lado a nivel visual, o sea, buscar en la cerámica, en lo textil, que nos permite Internet conseguir, de Colombia o de Venezuela, distintas imágenes. Y bueno, entonces la intención era mostrarles a ustedes un poco el proceso, o sea, cómo, en este caso como artista, podemos rescatar y privilegiar a nuestro estilo personal o lo que venimos haciendo siempre, que eso a veces es la charla que tenemos con muchos estudiantes, eh, el clima que yo le quiero imprimir al relato en base a lo que yo encuentro buceando en el texto, en las historias que recibo para ilustrar. Me gustaría contar que no es mi estilo habitual el que yo hago, el que desarrollo en este caso. Por ejemplo, estilos que son propiamente míos pueden ser estos. Es uno de los estilos. Mi estilo va más por una cosa, por momentos infantil. Tengo otros estilos que son más de historieta y otros que son más periodísticos. Acá hay otros trabajos más que después tal vez lo podamos ver en otra oportunidad. Pero lo importante de esto es que no nos repitamos en cosas que sabemos que es nuestra zona de confort o es lo que siempre hacemos. O sea, eso es una opción. O sea, lo hacen muchos ilustradores cuando tienen que hacer un trabajo, incluso cuando son convocados por su estilo. O sea, tienen determinado estilo y la editorial lo convoca porque quiere ese estilo que ya ha visto en otras producciones. Porque es al revés en ese caso. La editorial o la editora o el editor que lo convoca, vamos a suponer, tiene que hacer un cuento de terror y sabe que ese ilustrador tiene estilos o tiene un estilo determinado que se ajusta a esa problemática, a esa temática, digamos, o ese género. Entonces, es convocado por eso. El ilustrador es un intérprete de eso. Tal vez otro ilustrador lo va a hacer de otra manera. Pero bueno, el desafío en este caso es este. Entonces, lo que proponemos es esa búsqueda. Buscar a partir del estilo y tomar referentes. Esas referencias o referentes que denominamos inspiracionales, y ese conjunto de inspiracionales van a ser lo que denominamos concept o concepto de arte, diseñar el arte, el diseño estético, puede ser de elementos que ya están en otras fuentes, en revistas, en otros ilustradores, en gráficas de una tapa de un disco, en fin, de una estampilla, en fin, de lo que ustedes tomen de distinto momento, distinta época, de lo que sea. Como yo les digo, en este caso, lo textil estuvo presente, la cerámica, y tal es así que algunas imágenes les hice retoques o las fundí, pero los motivos son esos motivos que también seguramente son populares. Y bueno, quisiera que vean entonces un poco en un video a continuación, bueno, cómo se fue dando el desarrollo de ese concepto. Y después vemos algunas páginas del libro. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita chica, pum.
mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, trabajando, sí, por eso duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Bueno, en este concept que acabamos de ver, lo que estamos viendo es información visual. O sea, tomado de distintas fuentes. En este caso algunos son grabados de algún artista, en otro caso es una imagen de unas maracas, de una artesanía, alguna imagen textil. Hay información de los elementos que hay en el campo, herramientas, o por ejemplo un silo, como es, o una casa típica de campo. Eso es muy importante que los busquen y que no se confundan la definición del estilo gráfico con los objetos que son descritos en el cuento, que el concept no es solamente eso, puede contener eso. Por ejemplo, se incluyó en este concept que ustedes vieron, que hice, algunos silos o algunas casas de campo, algunas herramientas o algunos objetos que aparecen en algún tramo de la letra de esta canción. Pero el concept, si habla el texto o el cuento sobre, qué sé yo, como en este caso, una codorniz, un ave, muchas veces el error que se cae es que el concept son un montón de codornices, de distinto estilo, fotos de codornices. Bueno, no es ese el sentido del concept. Lo que yo mostré ahí como fotografía mostraba algunas mujeres con sus ropas típicas trabajando en el campo. Pero ¿qué rescato de eso? ¿Y por qué están ahí? Porque es información visual que muestra determinado tipo de ropa, paleta de color y algo que yo tomé mucho, que es el ritmo. Es el ritmo de las mujeres a una separación determinada trabajando, la postura, cómo sus piernas se desvanecen prácticamente en las espigas o en los vegetales, bueno, en la cosecha, digamos, ¿no? En las plantas que están bajo sus pies. El ritmo que tienen algunos elementos de las artesanías, el tipo de decoración. Y entonces se rescatan datos que son importantes, que son anecdóticos. Cuando digo anecdóticos, digo como la anécdota como algo positivo, que enriquece el trabajo, ¿no? O sea, si yo tengo que hacer un silo o una casa de campo, tiene que estar la información para que realmente parezca eso. O sea, no apelar a mi memoria. ¿Cómo yo me acuerdo que es un silo que me va a salir como un cilindro? O una casa que me va a salir la típica casa dos aguas. O en ese caso que está el concept, una iglesia, que no es la iglesia San Ponciano de La Plata. Es una iglesia del norte, que yo busqué, y que es de otro estilo, de otro tipo, por un estilo más colonial. Entonces no recurrir a lo que ya conocemos y mucho menos a nuestra memoria, que nuestra memoria es muy pobre, en definitiva, visualmente. Pocas veces recordamos los detalles. Y un detalle hace que esté esa anécdota. Digo anécdota en el sentido de digamos, el clima, la atmósfera, digamos, el registro que pueda haber, que es otra cosa del estilo que yo lo haga. El estilo está más determinado por ese conjunto
de grabados que están ahí, el color que han sido amarillo, verde, negro y nada más, ¿no? Que eso es otra definición, una definición estética, porque a veces tenemos el tema de que decimos, bueno, lo voy a hacer con un montón de colores, mira, 16 millones de colores, el Photoshop lo puedo hacer con todo eso, y de pronto lo que define algo tan austero, tan campesino en este caso, eh, tan sencillo, con la sencillez de lo lindo, eh, como puede tener una artesanía hecha en madera, con dos colores, con el tallado, tan solo con imágenes simples, con siluetas, que es algo que se muestra acá, las siluetas. O sea, aparece mucho el tema de la silueta cargada con cosas y con mucha decoración. Eh, bueno, eso es dejar de lado todos los otros colores que puede haber en el espectro que puede darnos la computadora, ¿no? Que a veces decimos, vamos a hacer lo mejor posible y le ponemos montones de colores y por ahí tenemos que restringir, ¿no? O sea, no tentarnos en eso. El concept, en alguna manera, nos limita, nos restringe, porque después vamos a tener que usarlo en el resto de los trabajos, personaje, cuando hagamos la estructura del libro, cuando hagamos la tapa, cuando hagamos la contratapa. Y a veces esa limitación, que algunos dicen, no, pero ¿por qué después voy a estar ahogado por esta limitación? En este caso, la limitación nos da libertad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay un esquema de color, de formas, y dentro de eso yo puedo hacer un montón de cosas. Pero es necesario a lo mejor acotar, porque si no, queda algo que, diciéndolo digamos, en forma muy porteña, es un cambalache, o sea, que no tiene una definición. Y eso lo vemos mucho en muchas producciones editoriales, donde por ahí no hay una clara definición de arte o de dirección de arte. Entonces, en el caso de este libro, que hemos tomado un poco como referencia, para ver cómo queda después las páginas de un trabajo, o sea, se han tomado esos detalles, ese ritmo, esa geometría en algunos casos. Obviamente se tomó en cuenta cómo es una codorniz, se trabajó en base a los rasgos principales, a lo icónico del ave codorniz, pero se siguió trabajando con los elementos decorativos, inclusive con algunos rasgos propiamente sacados o copiados de estas referencias que tomamos de la cerámica o de los objetos de artesanía. Los ropajes se reflejaron en muchas páginas, documentación de las frutas. Eso es un trabajo que inclusive puede venir después. No todo tal vez puede estar en el concepto, pero sí definir los colores, las formas, los motivos, digamos, la tonalidad que va a tener, el tipo de morfología de los distintos elementos. Y en este caso se llega a algo que es muy simple. La imagen del pirata directamente es una imagen que no aparece en el concept. ¿eh? Es directamente y se crea tomando la estética nada más que se definió. Y ahí está una doble página que es tipográfica, que está basada en esos rasgos que están en ese concept. Fíjense que las letras están hechas con esa especie de espirales, de soles, eh, da un ritmo, genera un impacto, rompe, y es una página ilustrada, solamente que ilustrada con letras, con tipografías creadas. Hay mucho del clima nocturno. Después hay una página que es bastante triste, que es, bueno, es como de duelo, porque la canción tampoco es recontra alegre, ¿no? Es una canción que tiene su costado bastante bajón, ¿no? Bastante melancólica, habla de que la madre va de luto, como se deja entrever que alguien murió, no sabemos quién, tal vez el padre de ese nene. Y bueno, ahí está la iglesia, esa que yo les decía como referencia, los girasoles que están también inspirados en una imagen que se rescató en el concept, la imagen del ritmo de las mujeres que se pierden sus pies en lo que es la textura de- del trigo o de las plantas, ¿no? que se dan que están trabajando en la cosecha. Bueno,
Esperemos que les haya servido. Tenemos muchas ganas de verlos, de encontrarnos, bueno, establecer un contacto más cercano personalmente. Pero bueno, por el momento seguimos trabajando a la distancia. Les pedimos que se cuiden, que se queden en casa y que, bueno, que trabajen con muchas ganas, que vamos a estar muy atentos y vamos a valorar mucho todo el trabajo de ustedes y todo el esfuerzo que están haciendo. Les mandamos un gran cariño de parte de toda la CATO y de todo el equipo de docentes de Lenguaje Visual 3 y seguimos conectados.